Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy el profesor Edgar Santiani. Está a mi cargo el curso de aritmética. ¿Sí? Entonces, 2:30 en punto, vamos a comenzar. Y siempre en el material de aritmética van a encontrar 10 ejercicios de clase y 10 ejercicios propuestos para que ustedes practiquen. Al terminar la clase, les voy a indicar cuáles son las claves de esos ejercicios. Muy bien, buenas tardes. Luis, en el momento que yo estoy explicando la teoría, los ejercicios, pues siempre estoy compartiendo pantalla. Entonces, cuando comparto pantalla, pues no se ve las imágenes, perdón, el chat, no lo veo, pues yo de ratito a ratito regreso. Aunque para mí siempre lo más práctico es que ustedes puedan activar su audio, ¿no? Activan su audio y me hacen la pregunta en ese momento, antes de continuar, no, me hacen la pregunta. Si no tienes audio, pues puedes hacerlo en el chat, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero para mí lo ideal sería, en el momento que estoy explicando, si surge una duda, ahí me haces la consulta. Muy bien, 2:30 en punto, así que empezamos. Voy a compartir pantalla. Semana uno, ¿no? ¿Por qué aritmética empieza con lógica proposicional? Porque toda la matemática que conocemos se basa en las leyes lógicas. ¿Qué estudia la lógica proposicional? Estudia proposiciones. Primero vamos a ver rapidito qué es una proposición. Bueno, es un enunciado que tiene valor de verdad, verdadero o falso, sin ambigüedad en un determinado contexto. Por ejemplo, si yo dijera, Juan es ingeniero, entonces uno me puede decir, por eso, mi hermano se llama Juan, es ingeniero, pero mi vecino se llama Juan, no es ingeniero. Entonces, es ambiguo, no. Por eso no dice en un determinado contexto. O sea, en un determinado contexto nosotros sabremos a qué Juan nos estamos refiriendo y solamente hay dos posibilidades. O es ingeniero, por lo tanto es verdad, o no lo es, por lo tanto es falso. Entonces, es una proposición y tiene valor de verdad. ¿Cuáles no son proposiciones? Mandatos, deseos, interrogaciones, exclamaciones. Yo digo, ¿cómo te llamas? Prende tu cámara, ¿no? Eso no son proposiciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es una proposición simple? Es una proposición que tiene solo una idea. Por ejemplo, yo puedo decir 2 más 5 mayor a 3. Ahí hay una sola idea. Esta es una proposición simple. Y a las proposiciones simples se le simboliza con las letras P, Q, R, etcétera, ¿no? Es de proposición simple. Si yo dijera, por ejemplo, Juan es ingeniero, es una proposición simple, hay una sola idea. Ahora, si yo dijera, Juan es ingeniero y abogado, ahí habría dos proposiciones simples, ¿sí? Ya no sería simple. Cuando hay una sola idea, como Juan es ingeniero, esa es proposición simple. ¿Cómo te llamas? No, ese no es proposición, ni siquiera es proposición, ¿sí? Por ser una interrogación. Y las compuestas serán las formadas por dos o más simples, ¿sí? O también puede ser una simple con negación. Por ejemplo, si yo le digo 1 más 1 es 2 y 4 más 1 es 3, esto, aquí hay dos proposiciones simples, ¿no? Esto vendría a ser una de ellas, acá está una simple, ese podría ser P y el otro podría ser Q. Allí hay dos proposiciones simples. Juan es ingeniero abogado también. O sea, cuando nosotros juntamos dos o más proposiciones simples o una simple con negación, por ejemplo, cuando decimos no es cierto que Luis es economista, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la proposición simple sería Luis es economista, cuando no es cierto que lo estamos negando. Ahí también el resultado, la negación de una simple, eso viene a ser una compuesta. Y estamos utilizando estas palabritas, estamos utilizando esta palabrita, por ejemplo, el y, el lo, el no es cierto que, lo estamos utilizando para enlazar simples y convertirlas en compuestas. A esa palabrita se llama conectivos lógicos. ¿Cuáles son los principales? El y, el o, el entonces. Ellos son los principales conectivos lógicos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, nosotros tendríamos, cuando dice 1 más 1 es 2 y 4 más 1 es 3, el conectivo sería el y, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, no es cierto que Luis es economista, el no es cierto que vendría a ser el conectivo. Muy bien. A ver, lo dejo ahí un momentito. De repente hay alguna consulta. Me dicen, por favor. ¿Hay poquitos alumnos en esta sección o todos están almorzando todavía?
¿Hay alguna consulta aquí? A ver, vamos a leer el chat, ¿ya? Ya creo que no hay consulta, por lo menos ya aumentó. Ya son 10 alumnos. No sé, los demás, en las demás clases hay más de 10 alumnos, o esa es la cantidad total en el aula. ¿Quién me puede comentar por el chat o por audio? 20 dice normalmente. Ujú, ya, entonces seguramente se irán conectando conforme vamos avanzando, ¿de acuerdo? Seguramente están terminando de almorzar. Muy bien, creo que hasta acá no había mayor consulta. Vamos a darle una miradita rápida a los conectivos. Por ejemplo, la negación se simboliza así, una especie de gusanito, y la negación se lee no P, y lo que hace es cambiar el valor de verdad a P. Si P es verdadero, negación falso. Si P es falso, negación verdadero. No es cierto que también se puede escribir. La disyunción, hay dos tipos de disyunción. La débil, que se simboliza con una especie de V, ¿no? Se lee P o Q, ojo, se lee P o Q, o sea, puede ser que suceda P, puede ser que suceda Q, o podría ser que suceda ambos a la vez. Si sucede P, no sucede Q, no lo descarta. Si sucede Q, no descarta P. Uno no descarta al otro. Se puede leer también a menos que o bien. Se utilizan también para la disyunción débil. Otro, la disyunción fuerte. La disyunción fuerte se simboliza con el triangulito y se lee o P o Q. O sea, o sucede solamente P o sucede solamente Q. Esto es excluyente, no puede suceder ambos a la vez, o uno u otro. ¿De acuerdo? O solamente P o solamente Q. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el antiguo? Por ejemplo, cuando yo decía, si yo le digo Luis nació en Lima o Arequipa, o nació en Lima o nació en Arequipa, no puede haber nacido en ambos, o uno u otro, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos una disyunción fuerte. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro, por ejemplo, la conjunción. La conjunción no dice tiene que suceder los dos a la vez. Su conectivo es una especie de V, pero invertida, hacia abajo. Y se lee P y Q. Ahí está. ¿Sí? Se lee P y Q. Muy bien. Hay varias palabritas para la conjunción. Sin embargo, aunque, pero, también. La coma se utiliza para conjunción. Por ejemplo, ¿no? Si yo le dijera, vamos a suponer, ¿cómo así, profe? Si yo le dijera 2, 3 y 6, digamos, le digo, son divisores de 12. Entonces estoy diciendo que 12 es divisor de 12, 13 es divisor de 12 y 6 es divisor de 12. En ese caso, esa coma es conjunción también. El punto también es conjunción. Hay más palabritas, el pero, por ejemplo, es conjunción, pero de ideas que se oponen. Yo les digo, eh, estoy enfermo, pero salí a jugar. Hay dos proposiciones, ¿no? Estoy enfermo, salí a jugar. ¿Sucedieron las dos? Sí, pero son ideas que se oponen porque si estoy enfermo, digamos que no debería haber salido a jugar, ¿sí? Así se utiliza, por ejemplo, el pero. Entonces, en el primero, cuando hemos visto P o Q, era sucede P o sucede Q o podría ser ambos. Pero si yo le digo disyunción fuerte, o sucede solamente P o sucede solamente Q. No puede suceder los dos a la vez. Y cuando yo le digo el I, ahí es sucede P, sucede Q y ambos. Espérame un instante, por favor. A disculpar. Me van a disculpar, a veces sucede esto cuando uno está en casa, ¿no? Le decía, por ejemplo, acá la coma era conjuntiva, ¿no? El primero cuando dice P o Q, sucede P o sucede Q. La disyunción fuerte no puede ser ambos, o sucede solamente P o sucede solamente Q. Mientras que la conjunción tiene que ser los dos a la vez, o sea, tiene que ser P y también tiene que ser Q. Es la diferencia, ¿de acuerdo? Luego tenemos la condicional, es la flechita. Si sucede P, entonces sucede Q. Así se lee
¿no? La condicional tiene varias palabras, en consecuencia, por lo tanto, se deduce, a veces solamente el sí ya es condicional. Si estoy de vacaciones, me voy de viaje. Ese es condicional. Puedo decir, si estoy de vacaciones, entonces me voy de viaje, pero de repente no pongo el entonces, también por él sí es condicional. Y otro viene a ser la bicondicional que apunta en ambos lados, ¿de acuerdo? Esa es la bicondicional. ¿Sí? En la bicondicional eh, se lee sí y solamente sí. Y finalmente, ya están todos. Ahora, solamente una aclaración, cuando tenemos la condicional, al primero se le llama antecedente y al segundo se llama consecuente. Acá está. Este viene a ser el antecedente y al otro se llama consecuente. Muy bien. Si sucede P, entonces sucede Q. ¿Sí? Pero hay algunos casos en el cual la condicional es inversa, así nos lo menciona por acá. Condicional inversa es cuando lo que va antes es el consecuente. Por ejemplo, yo puedo decir P dado que Q. Si yo digo P dado que Q, ese viene a ser un Q, entonces P. O sea, al revés. Por eso se llama condicional inversa. Lo que está antes del dado que es el consecuente y lo que está después del dado que es el antecedente. Esto funciona con dado que, puesto que, ya que, por qué, todos esos vienen a ser condicional inversa. Vamos a analizar su tablita de verdad de estos conectivos lógicos, pero primero quiero saber si hasta ahí hay alguna consulta. Creo que no, ¿no? Ya, a ver por si acaso el chat. Ujú, ya, no hay consultas. Muy bien, hemos aumentado ahora sí la cantidad de alumnos, ¿no? Todas las combinaciones posibles para P y para Q. Por ejemplo, ¿cómo son ambos verdaderos, verdadero falso, falso verdadero y falso falso? Ahí están todas las combinaciones posibles. La negación le cambia de valor de verdad. Si una proposición es verdadera, su negación es falsa. Si es falsa, su negación es verdadera. Por eso que acá, si yo tenía que P verdadero, verdadero, falso, falso, la negación sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y si fuera Q, pues como Q es verdadero, falso, su negación sería falso, verdadero, por ejemplo. ¿Sí? ¿De acuerdo? El O no decía, puede ser solamente P, puede ser solamente Q, o podría ser ambos también. O sea, la única posibilidad que sea falso es cuando los dos son falsos. Basta que uno sea verdadero, cualquiera, basta que uno sea verdadero o ambos para que todo sea verdadero. Mientras que la disyunción fuerte no podía ser ambos verdaderos. Verdadero con verdadero me daba falso. Todo lo demás es lo mismo que en la otra disyunción. Por eso lo demás se repite igualito. ¿No? Son igualitos. Muy bien. La única diferencia es que no podían ser ambos verdaderos. Entonces, ¿cómo nos aprendemos en la disyunción fuerte? Cuando son iguales, mira, son iguales es falso. Son iguales es falso. Y cuando son diferentes nos da verdadero. Luego tenemos el I. El I nos decía cuando yo le dije, por ejemplo, digamos que yo le digo, Luis y Mario llegaron tarde, afirmar una conjunción es afirmar cada uno por separado. O sea, Luis llegó tarde y Mario llegó tarde. Los dos tendrían que ser verdaderos a la vez. O sea, la única posibilidad que sea verdadero es si ambos son verdaderos. ¿Sí? Esa es la única posibilidad. Muy bien. Entonces, y luego tenemos la condicional. La condicional, ¿sí? En la condicional, por ejemplo, la única que nos da falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Todos los demás casos nos va a dar verdadero. Por ejemplo, si nosotros tenemos verdadero con verdadero, me da verdadero. Falso, verdadero, falso, es el único caso que nos da falso. Todo lo demás nos da verdadero. Y el último, la bicondicional, cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. ¿No? Por ejemplo, el primero, igual es verdadero. El último, igual es verdadero. En cambio, lo de medio, diferentes, eso nos da falso. Es lo contrario a quién. A ver, la bicondicional sería lo contrario a quién. Disyunción fuerte. Así es.
Ellos siempre, siempre son contrarios. Si el primero es verdadero, el otro es falso. Si el primero es falso, el otro es verdadero. ¿Sí? Siempre son diferentes. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes de ver los ejemplos, primero quiero saber si hasta acá hay alguna consulta. Pueden activar su audio y hacer la consulta que quieran, o pueden escribirlo en el chat. Por si acaso veo en el chat si es que hay alguna consulta. Todo claro, profe. Ya, muy bien. Ujú. Vamos a poner acá ejemplo, ¿ya? Si yo tuviera, por ejemplo, acá, P y no P. Quiero que presten atención aquí, ¿ya? Si P es verdadero, su negación es falso. Si P es falso, su negación es verdadero. O sea, ellos siempre son diferentes. Y si son diferentes, significa que uno de ellos es verdadero y el otro es falso, ¿no? Son diferentes. Yo no sé cuál es cuál, pero sí sé que uno es verdadero y el otro es falso. Entonces, si uno es falso, en un i, todo es falso. Entonces, nosotros escribimos ahí, uno es falso, ya, todo viene a ser falso. Sin necesidad de saber por separado el valor de P. Sí sé que todo es falso. Pero si yo tuviera, por ejemplo, Q o negación de Q, ¿qué no haría esto? A ver, con el O, ¿qué nos haría? ¿Verdadero? Claro, porque son diferentes. Como son diferentes, uno de los dos es verdadero y el otro viene a ser falso. Entonces, basta que uno sea verdadero, yo no sé cuál, pero sí sé que uno es verdadero, entonces automáticamente todo se vuelve verdadero. Y si yo tuviera, por ejemplo, R, eh, digamos, bicondicional, negación de R, a ver, ¿qué no haría esto? Falso. Así es, porque en la bicondicional nos da falso cuando son diferentes, pero si hubiera sido, por ejemplo, P, disyunción fuerte, negación de P, esto sería verdadero, porque en la bicondicional, cuando son diferentes, nos da verdadero, y cuando son iguales, nos da falso. ¿Qué nos haría, por ejemplo, P entonces P? A ver, son iguales. Mira, yo tengo una condicional donde son iguales. ¿Qué nos haría? ¿Verdadero? Claro, aquí, por ejemplo, ustedes observen, ¿qué me da verdadero con verdadero? En la condicional, verdadero. ¿Qué me da en la condicional falso con falso? También me da verdadero. O sea, si son iguales, siempre va a ser verdadero. ¿Sí? A ver, tres más. A ver, estamos viendo ejemplos. Si yo tuviera, por ejemplo, P, entonces verdadero, o sea, si el consecuente es verdadero en una condicional, automáticamente todo sería verdadero. ¿Por qué? Acá está, consecuente verdadero, consecuente verdadero. ¿Qué nos da la condicional? No es verdadero. Consecuente verdadero, todo es verdad. Y también lo puedo poner así. Si el antecedente es falso, por ejemplo, yo tengo falso, entonces Q, antecedente falso, entonces todo sería también verdadero. Y eso lo podemos ver en la tabla. Acá, por ejemplo, no importa el consecuente, verdadero o falso, pero si el antecedente es falso, todo es verdadero. Uno más, el último acá, ya para que se consagren acá. Si yo tuviera, por ejemplo, P bicondicional, miren, P bicondicional Q, bicondicional P disyunción fuerte Q. A ver, ¿esto me daría verdadero, me daría falso o no se puede determinar? ¿Verdadero? ¿Qué opinan? Verdadero dice, ¿y lo demás? A ver, ¿qué dijimos de la bicondicional y la disyunción fuerte? ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. Claro, ¿y qué pasaba en una bicondicional cuando son diferentes? Ellos son diferentes.
En la bicondicional, cuando son diferentes, nos daba falso. Y cuando son iguales, nos da verdadero. Muy bien, son algunos ejemplos. Vamos a ver un poquito más, más ejemplos, pero primero hasta acá, de repente alguien toma captura o de repente alguien tiene consulta, me dice por favor. Ya, entonces creo que no hay consulta. Ya siempre reviso por si acaso. Ajá. Dice, profesor, ¿qué significa el triangulito? Se le da disyunción fuerte. Gracias, Luis, por contestar para Andrés. Es la disyunción fuerte, así es. Vamos a ver, por ejemplo, digamos que nos pidieran acá obtener la tabla de verdad. Primero tenemos que identificar cuál es el conectivo mayor jerarquía y usamos los signos de agrupamiento, paréntesis, corchete, llave. Por ejemplo, yo veo dos paréntesis y en medio está la bicondicional. La bicondicional va a ser la última operación entonces. En el primer paréntesis, ya conocemos, eso es verdadero, falso, verdadero, verdadero, esa es la condicional. La negación de P es lo contrario a P, como nos ha salido por acá, que P viene a ser verdadero, verdadero, falso, falso, por eso en la negación de P, lo contrario, falso, falso, verdadero, verdadero. Para Q, copio igualito, Q es verdadero, falso, ahí está. Y luego lo trabajo mediante el O, hágaselo. ¿Qué no decía el O? El O no decía, basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Entonces, el primero es verdadero, el segundo no, el tercero es verdadero, y el cuarto también es verdadero, ¿no? Primero, tercero y cuarto. El único que es falso es el segundo porque ambos son falsos. Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que el primer cochete o el primer resultado, que es esto, lo voy a trabajar con el segundo, pero me doy cuenta que me ha salido igualito. Y estoy en una bicondicional. Entonces, cuando la bicondicional nos decía, cuando son iguales es verdadero. Entonces, como los dos me han salido igualito, en todo va a ser verdadero. Esa sería la respuesta. Ahora, a ese último resultado se le llama matriz principal. Y nosotros clasificamos a las proposiciones a partir de su matriz principal. ¿De acuerdo? Si todos son verdaderos como el que tenemos aquí, acá en la matriz principal, perdón, acá, en la matriz principal, todos nos salen verdaderos, a eso se llama tautología. Si todos nos hubieran salido falsos, nos hubiera salido una contradicción. Y si hay verdaderos y falsos, se le llama contingencia. A ver, lo dejo un momentito ahí. Creo que no hay consultas, ¿no? A ver en el chat por si acaso. Ya, creo que no hay. Muy bien. Entonces, vamos a ver las proposiciones equivalentes. Esta ya es la última parte de la teoría. Luego vamos a hacer los ejercicios. Se utiliza el símbolo equivalente en las tres rayitas. Y decimos que dos proposiciones son equivalentes cuando tienen la misma matriz principal. ¿Qué significaba matriz principal? Era el último resultado en su tabla de verdad. Si nos dan igualito, entonces son equivalentes. Por ejemplo, hemos visto que para P, entonces Q era verdadero, falso, verdadero, verdadero, y para no P o Q también hemos visto que no da lo mismo. Entonces, ellos son iguales, y si son iguales, estas proposiciones son equivalentes. Significan lo mismo. A la equivalencia de dos proposiciones se le llama ley lógica. En este caso en particular, a ese se llama ley de la condicional. Y nos faltaría ver, ¿no? Nos faltaría ver las principales leyes lógicas, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, cuando
dos proposiciones son equivalentes cuando tienen la misma matriz principal. Y a esa equivalencia se llama ley lógica. ¿Por qué acá se le llama condicional? Porque justamente aparece una condicional ahí. ¿Cuáles son las principales? A ver. Por ejemplo, la involutiva me dice negación de la negación de P es equivalente a P. O sea, doble negación se cancela. Por ejemplo, si yo le dijera, no es cierto que Juan no es ingeniero, eso es equivalente a decir Juan es ingeniero. Se canceló la doble negación. ¿De acuerdo? Es lo mismo que en números, menos por menos me da más. Es exactamente lo mismo. Otros, por ejemplo, la conmutativa. Conmutativa significa que puedes cambiar el orden y el resultado no cambia. Por ejemplo, P y Q es lo mismo que Q y P. O P o Q es lo mismo que Q o P. Esa es conmutativa. En las operaciones de números, la suma, por ejemplo, es conmutativa. El orden de los sumandos no altera el resultado. También el producto es conmutativo, ¿no? A por B es lo mismo que B por A. Acá la conjunción y la división, por ejemplo, son conmutativos. Otra propiedad que podemos relacionarlo con los números. A ver, ¿quién me dice cómo se llamaba esta propiedad? Por ejemplo, yo tengo A más B más C es igual a A más B más C. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Asociativa? Así es. ¿Cuándo se podía aplicar propiedad asociativa? Cuando tenías la misma operación. La suma y el producto, por ejemplo, son o cumplen la propiedad asociativa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que el I y el O son asociativas. Cuando tienes la misma operación, por ejemplo, acá está, miren, el I, la misma operación. ¿Sí? O el O también. Ahí está la misma operación. Profe, Dime, si tengo un I y un O, ¿se ¿ese se puede? llama? Claro, pero eso se llama así, mira, cuando tenías A por B más C. Eso era A por B, ¿no? Más A por C. ¿Cómo se llama esta propiedad? Ya hemos visto conmutativa, asociativa, y esta, ¿cómo se llama? Que acabo de escribir. Empieza Distributiva. con claro, distributiva. Y haciendo la analogía, por ejemplo, si yo tuviera P y Q o R, por ejemplo, igualito, abro dos paréntesis, pero quiero que prestan mucha atención acá. La operación que estaba dentro del paréntesis, el más, ahora es el que va afuera. Y la operación que estaba afuera, el por, ahora es el que va adentro. Entonces, haciendo la analogía, ¿cuál de las dos operaciones es la que va a ir afuera? ¿El I o el O? Chicos, haciendo analogía, solamente estoy viendo que hagan una analogía. La operación que ¿El estaba O? adentro, ahora va afuera. Claro, el O está adentro. Si el O está adentro, ahora el O va afuera. Le vamos a poner ahí. Y en el primer paréntesis, ¿qué nos quedaría? A ver, haciendo solo esa analogía, no le estoy viendo que se memoricen nada, solo haciendo analogía. P y Q. Claro, P y Q, y en segundo sería P y R. Se dan cuenta que pero es la misma, pero está escrito en otro lenguaje. Entonces, a eso se llama propiedad distributiva. ¿Sí? Ahí están los dos casos de distributiva. Muy bien, a ver, un ratito, un momentito lo dejo ahí. Si hay alguna consulta hasta ahí, ahorita paso a leer el chat. Vamos a leer el chat, por si acaso. Si es que hay alguna consulta, a ver.
Creo que no. Ujú, ya, no hay consultas. Ya, miren, vamos a terminar dos propiedades más. La ley de Morgan. La ley de Morgan nos sirve para negar el I y negar el O. Por ejemplo, si queremos negar el O o el I, cambiamos, negamos cada uno, pero si es un I, le pongo O. Y si es un O, le pongo I. Ahí está. Esa es la negación. Hace un momento, por ejemplo, hace un momento, nosotros vimos esto. P entonces Q era equivalente a no P o Q. Y si yo quisiera negar, habría que aplicar Morgan. Habría que negar eso, ¿no? Habría que negar el no P o Q. Sería negación del primero P en vez de un O, un I, y negación del segundo. Ahí está. Ese también es una ley lógica, se llama ley de la negación de la condicional. ¿Cuál es la negación de P entonces Q? P y no Q. Si la condicional fuera verdadera, si sucede P, entonces sucede Q. Pero cuando es falsa, a pesar que ha sucedido P, no ha sucedido Q. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces son un ejemplo de dónde se utiliza Morgan. Y para terminar, la ley de absorción. No dice así la ley de absorción. Si se repite igualito P en operaciones contrarias, nos queda aquello que se está repitiendo. ¿De acuerdo? Mira el segundo caso. Se repite igualito P en operaciones contrarias. Entonces nos da aquello que se está repitiendo. ¿Sí? Y hay dos casos más que sería si se repite pero cambiando su valor de verdad, entonces tú copias el de afuera y la operación de afuera. Mira, este es el de afuera, la operación de afuera. Ahí está. Y luego le agregas la otra proposición, que en este caso sería Q. Lo mismo acá, ¿no? Tú copias el de afuera y la operación de afuera y luego la otra proposición. Dos ejemplos. A ver, primer ejemplo, ¿cuánto me da esto? Así al ojo nomás. ¿A qué es equivalente? A negación de ese. Claro. Porque se repite igualito. Si se repite igualito en operaciones contrarias, nos da aquello que se está repitiendo. Y el último, un ejemplo más, a ver ahí. T ¿Qué o pasa? negación de R. Muy bien. Claro, se copia el de afuera y la operación de afuera. Y la otra proposición, ¿cuál es? T. Ese es el, ¿no? Ese viene a ser el tercer caso, ese caso, ¿no? De absorción. Muy bien, a ver, lo dejo ahí para que, un momento, para que puedan copiar las leyes lógicas, de repente hay alguna consulta, también pueden hacerla. Ya, entonces creo que ya vamos a empezar. Vamos a ver el problema uno, ¿verdad? A ver, un instante acá, por favor.
Ya, disculpe, dice ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas? En un triángulo equilátero, sus tres ángulos interiores miden 60 grados. Profe, eso es recontra falso. Pero tiene valor de verdad, es falso, pero tiene valor de verdad. Por lo tanto, sí es proposición. ¿De acuerdo? El segundo dice, si 7 divisible entre 4 y no es par, entonces no es primo. Tiene valor de verdad. Es proposición. Deben portar carné de postulante. Deseo, mandato, interrogaciones, exclamaciones, no son proposiciones. Eso no es proposición entonces. ¿De acuerdo? El número 67 es primo. No, dice, ¿el número 67 es primo? Es una pregunta, ¿no? Tampoco. Entonces solamente sería unidos, alternativa A. A ver, lo dejo un momento ahí. ¿Alguna consulta ahí? Siguiente, entonces. Nos piden en cada uno analizar o determinar su valor de Rodrigo le presenta, dice, esta proposición a sus estudiantes y les pide que respondan, ¿no? Determinen su valor de verdad. Entonces, en cada uno de esos enunciados hay que determinar por separado ese valor. Y para ello vamos a utilizar las tablitas, pues nosotros ya sabíamos las tablitas, ahora solamente es reemplazar y utilizar tablitas, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces. Por ejemplo, el primero me dice, ¿es falso que? Miren, si hubiera una coma, esta parte es importantísima, por favor. Si hubiera acá una coma, espérate, lo voy a poner. Ujú, ahí está. Si hubiera una coma, entonces la negación es falso que abarcaría todo. Pero como no hay una coma, entonces ese es falso que termina ahí. Es falso que este numerito nomás. Si yo digo 5,37, eso es falso. Pero con la negación se volvería verdadero. El otro 4 más 4 es 9, ese sí es falso. Entonces yo tendría negación de falso, ese es verdadero, y basta que uno sea verdadero para que todo sea verdadero. Ya está el primero. Pasamos al segundo. Dice sí, 6 más 8 igual a 14, ese es verdadero. Entonces, y tenemos que 5 más 7 es 13, es falso. 6 más 7 es 14, es falso. O sea, yo tengo verdadero, entonces falso o falso. Falso o falso es falso. Y verdadero entonces falso es el único caso que nos daba falso. Siguiente. No es verdad que, y ahí hay un corchete. A ver, dentro de corchetes, 8 más 6 nos dice es igual, no, 8 más 6 15, eso es falso. Y el otro dice 7 más 5 es 12, ese es verdadero. Entonces, vamos a ir simbolizando. ¿Ahí está? Sí y solamente sí, 9 más 7 y 7, ese es falso, ¿no? Bueno, lo del paréntesis es falso. ¿Por qué es falso? Porque uno es falso. Si uno es falso, todo es falso. Y con la negación se vuelve verdadero. Entonces sería verdadero bicondicional falso. Y en la bicondicional, cuando son diferentes, es falso. Entonces le ponemos ahí falso. ¿Sí? Y en el último me dice 4 más 4 es 8. Eso viene a ser verdadero. 2 más 2 es 4. 5 más 5 es todo es verdadero. Entonces sería verdadero, entonces verdadero, nos haría verdadero. Entonces cuando nos preguntan cuáles son verdaderos el primero y el último. ¿Sí? Alternativa B. A ver, ¿alguna pregunta?
Pasamos, voy a ver el chat por si acaso. Dije que lo más práctico si había de una consulta es que lo escriban, que activen su audio. Igual si no tienes audio, por si acaso yo regreso al chat siempre a dar una miradita si es que hay alguna consulta ahí. Acá tenemos un enunciado texto que nos dice que es verdadero. Lo primero que tengo que hacer es simbolizar, pero para simbolizar siempre tengo que detectar mi conectivo de mayor jerarquía. Y la coma, luego sigue el punto y coma en jerarquía, luego más jerarquía que el punto y coma es el punto. Y acá nosotros tenemos punto. Entonces, ese punto es el que tiene más jerarquía. ¿Cuál es? Es el además, ¿no? Está con el punto. ¿Qué cosa es el además? El además viene a ser un i. Entonces, yo conecto primero el i y luego empiezo ahora lo que sucede a ambos lados. Por ejemplo, en el lado izquierdo dice, o voy al cine o veo una película. Dice, o voy al cine o veo una película. Ese doble o sucede P o sucede Q es una disyunción fuerte. Ahí yo tengo una disyunción fuerte, por ejemplo. Pero luego, de la demás dice, no es cierto que negación, si voy al cine, entonces veo una película 3D. Entonces, yo puedo poner ahí P y la película 3D es otra proposición, ¿no? Yo lo puedo poner así. P voy al cine, Q veo la película y el otro D que sea veo una película 3D. Ah, ya, entonces, si voy al cine, entonces veo una película 3D, sería un P, entonces T, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo simbolizado, pero ¿cómo comencé? Identificando el de mayor jerarquía. ¿Dónde lo encuentro? Con el punto en este caso. Ahí está la simbolización. ¿Qué no decía? En el problema no decía que esta proposición es verdadera. Le ponemos verdadera. Y el único caso, a ver, un momentito ahí. ¿Quién tiene más jerarquía? El i. El único caso que el i es verdadero es cuando los dos son verdaderos. El primero es verdadero y el segundo también es verdadero. En el segundo, la negación del paréntesis es verdadero. Por lo tanto, el paréntesis viene a ser falso. Repito, si la negación del paréntesis es verdadero, el paréntesis es falso. Y si el paréntesis es falso y el paréntesis P entonces T, la condicional es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿De acuerdo? O sea, P es verdadero y T viene a ser falso. Yo ya tengo los valores de P y de T. Ese mismo valor de P se repite en el primer paréntesis. Era una disyunción fuerte que es verdadera. La disyunción fuerte es verdadera cuando son diferentes. Como P ya no salió verdadero, entonces Q tiene que ser falso. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros tenemos el valor de verdad de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando me dice voy al cine, ese es P y P es verdadera. ¿Sí? Por eso la primera es verdadera. La segunda me dice veo película en casa, ese es Q, pero Q nos ha salido falsa. La tercera, veo una película 3D, ese es T, y T también nos ha salido falso. ¿Sí? Entonces sería verdadero, falso, falso. Alternativa C. Chicos, si hay consultas, díganme, ¿ah? No se queden con la duda. Ya, creo que no hay consultas. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Dice, si no es cierto que todas las tareas son difíciles y el proyecto no está terminado, bueno, nos dan todo un enunciado y nos dice que hay que determinar cuál es la proposición equivalente a ese enunciado. ¿De acuerdo? Entonces,
primero simbolizar. Y para simbolizar necesito determinar las proposiciones simples. La proposición simple es una sola idea. Por ejemplo, acá, el no es cierto que no es, ¿no? Porque lo convierte en compuesta. Acá, todas las tareas son difíciles. Ese sería una proposición simple. ¿De acuerdo? Entonces ponemos proposición simple de P, todas las tareas son difíciles. Luego dice, el proyecto no está terminado. Si bien es cierto, acá hay una idea, pero con negación no puede ser la simple, entonces en la simple le ponemos el proyecto está terminado. Y ahora sí, una vez que ya identificamos, no hay más, ¿ah? El conectivo de mayor jerarquía, nuevamente, punto y además, o sea, el i. Puedo empezar ahí, ¿no? Y dice luego, el proyecto no está terminado, no. Pero lo que está antes del paréntesis, habría que ponerlo en corchete, me parece que es bastante, y empieza así. Dice, si no es cierto que todas las tareas son difíciles y el proyecto no está terminado, ese sería no P y Q, no P y no Q, entonces nos dice, es falso, así nos dice, es falso que todas las tareas son difíciles, ese sería no P. Como no hay una coma, ese es falso, solamente habrá acá a no P. O el proyecto está terminado, o ahí estaría. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta ahí? Bueno, entonces ya lo tenemos simbolizado y ahora ahí está, lo que les acabo de mencionar, y ahora tenemos que simplificar utilizando las leyes lógicas. Por ejemplo, yo podría empezar aplicando la propiedad de condicional. ¿Cómo es la condicional? Si yo tengo A, entonces B, el primero se niega, negación de A, o el segundo se copia igualito. Entonces, habría que negar el primer paréntesis, ahí está la propiedad, negamos el primer paréntesis, ¿sí? Y al negar el primer paréntesis, no va a quedar P o Q. Repito, ¿ah? Este es el primero. Si yo lo niego, me queda P o Q. O, y el segundo lo copio igualito. Negué el primero, el segundo lo copio igualito. Ahora, dentro del corchete, encuentro que acá está el O, acá está el O, acá está el O. O sea, tengo la misma operación. Cuando tenía la misma operación, podía aplicar propiedad. ¿Qué propiedad se acuerdan cuando era la misma operación? Asociativa. Así es. ¿Qué significa? No importa cómo asocias, el resultado es el mismo. Entonces yo voy a cambiar la manera que están asociando. Me conviene asociar a P con no P, porque eso sí ya lo conocemos. Ahí está. Propiedad asociativa. Estoy agrupando a P con no P. ¿Por qué? Porque esto es verdadero. Ya lo hemos visto. P o no P es verdadero. Yo tendría verdadero o Q. Ahí está. Verdadero o Q. Ahora, verdadero Q, pues no da verdadero, porque en un O, si uno es verdadero, todo es verdadero. O sea, me salió verdadero o no P. Verdadero y no P. Así nos ha salido. ¿Qué más? ¿Cómo reducimos esto? Podemos hacer su tablita o simplemente decir, por ejemplo, acá, me prestan atención, si, si no Q es verdadero, todo es verdadero. Si no Q es falso, todo es falso. Entonces, ¿de quién depende? Depende de no Q. O sea, es equivalente a no Q. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa era no Q? A ver, Q era el proyecto está terminado. Entonces, no Q sería el proyecto no está terminado. Esa sería alternativa B. ¿Sí? A ver.
¿Está claro? Sí, profe. Ya, muy bien. Igual lo dejo, a ver, para que tomen una captura. Y vamos a pasar al problema 5, ¿ya? El problema 5 nos dice, determina en cada caso si la proposición es tautología, contradicción o contingencia. ¿De acuerdo? Tautología, contradicción o contingencia. Muy bien. Entonces, para ello, cada uno de ellos tendríamos que simbolizar y ver, pues, ¿no? Su tablita, si es verdadero, falso, ¿no? ¿Cómo es, no? Pero vamos a hacer lo siguiente acá, por ejemplo. Vamos a empezar con el primero. Cada uno, en realidad acá hay tres problemas en uno. Son tres, porque cada uno tiene su propio texto, sus propias proposiciones simples, ¿sí? Ya. Por ejemplo, en el primero dice, si estudio para el examen, entonces lo aprobaré. Acá hay dos proposiciones, estudio el examen y apruebo, ¿no? El examen. Entonces, el primero es una condicional directa, P entonces Q. Pero luego dice, no, no estudié, pero hay un punto antes del no estudié. Ese punto, como le dije, es un punto, acá está, ese punto viene a ser un punto conjuntivo. Ese punto es un I. Ahí está. Luego dice, no estudié y aprobé. O sea, no P y Q. Entonces ya lo tengo simbolizado. Ahora, hay dos maneras, ¿ah? Una sería con tablita, hacemos su tablita de verdad, y la otra sería haciendo leyes lógicas. Si yo hago tabla de verdad, el resultado tendría que ser lo último que aparece. El P entonces Q, a ver, P entonces Q viene a ser verdadero, falso, verdadero, verdadero. El no P, el no P viene a ser falso, falso, verdadero, verdadero. El Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y el I nos decía, basta que uno sea falso para que todo sea falso. El primero es falso, el segundo, falso, el tercero, verdadero, y el cuarto, falso. Enlazamos ambos mediante un I. Y el I nos decía el primero, por ejemplo, verdadero con falso, ese nos da falso, ¿no? Falso con falso nos da falso. Verdadero, verdadero nos da verdadero. Y verdadero, falso nos da falso. Entonces, esto que viene a ser una contingencia. Muy bien. Pero también se puede hacer usando leyes lógicas. Se simplifica. Al usar leyes lógicas, si nos da, por ejemplo, en leyes lógicas, si nos da verdadero, significa que es tautología. Si nos da falso, significa que es contradicción. Y cualquier otro resultado es una contingencia. Por ejemplo, acá, si yo aplicara en el primer paréntesis, lee la condicional, está abajo, ¿no? Bueno, esto es tablita. Esto es tablita. Con tablita ya hemos visto que es contingencia. Pero ¿cómo sería con leyes lógicas? Sería así. En vez de P entonces Q, no P o Q. Y el segundo lo copio igualito. Y acá es donde voy a aplicar la propiedad asociativa. Todo esto es uno. Uno, dos y tres. ¿Por qué podemos aplicar propiedad asociativa? Porque es la misma operación. En vez de asociar, está asociado el segundo con el tercero. En vez de asociar el segundo con el tercero, voy a asociar el primero con el segundo para poder aplicar absorción. Así lo cambié solamente a la manera de asociar. Propiedad asociativa. Entonces, todo el corchete, como se repite no P en operación contraria, nos daría no P. Todo el corchete nos da no P. Y nos queda en el corchete nos queda no P y nos quedaría no P y Q. Y ahí ya no se puede simplificar nada. Le dije que había solo tres posibilidades.
si todo nos da verdadero, es una tautología. O sea, si al operar nos queda verdadero, es tautología. Si al operar nos queda falso, es contradicción. Y si nos sale cualquier otro valor, es contingencia, como acá. Entonces, este viene a ser una contingencia. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. El siguiente dice, si el tren llega temprano, ese es P, tren llega temprano, entonces tomaré el autobús, ese es Q. Si el tren llega temprano, entonces podré tomar el autobús, o sea, P entonces Q, empieza así, pero luego dice sí, solo si el tren no llegó temprano, puesto que no pude tomar el autobús. Acá, un momentito acá. El puesto que es una condicional inversa. Lo que viene después es el antecedente. ¿Qué cosa es no puede tomar el autobús? Ese no Q. Es el antecedente. Y el consecuente, el que estaba antes de puesto que el tren no llegó temprano. No Q, entonces no P. Una vez que tenemos esto, por ejemplo, de repente ambos pasarlo por ley lógica de la condicional en el primero, negación del primero o el segundo, no P o Q. Y acá en el segundo también, la ley de condicional me decía el primero se niega, el primero. Recordando, si yo tenía A entonces B, el primero se niega, sería negación de A, o el segundo se copia igualito. Entonces, por eso el primero lo niego, el segundo igualito, no P o Q. Y en el otro también, negación de la negación de Q es Q o no P, lo copio igualito. ¿De acuerdo? Ahora, nos damos cuenta que ambos paréntesis son iguales, porque el O es conmutativo. No P o Q es lo mismo que Q o no P, son iguales. Y en una bicondicional, si son iguales, es verdadero. Y si nos ha salido verdadero, es una tautología. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahí hubieran hecho su tabla de verdad, les iba a salir todo verdadero en la matriz principal. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el último, si me pongo el abrigo, entonces no pasaré frío. Ese me pongo el abrigo P, no pasaré frío Q. Si me pongo el abrigo, no pasaré frío, sería P, entonces no Q. Pero luego hay un punto y dice, me puse el abrigo y pasé frío. Entonces, tenemos ya simbolizado, ¿sí? Tenemos ya simbolizado, podemos usar la tabla de verdad, por ejemplo, o podemos aplicar leyes lógicas. De todas maneras, si tú logras agarrar eh, el ritmo a las leyes lógicas, si tú lo practicas, te va a ser más fácil que hacer tabla. Entonces, si en el primero, por ejemplo, aplicamos ley de la condicional, me daría no P o no Q. Ahora, yo utilizando Morgan, voy a factorizar, entre comillas, la negación. Sale negación. ¿Qué nos quedaría, no? Por Morgan, cambia el I por el O y nos quedaría así. Mira, sale la negación y nos quedaría así. Ahora, los dos paréntesis son iguales. Hasta acá son iguales. Pero si yo le pongo el menos adelante, entonces son diferentes. Y si son diferentes en un I, es falso. El primero, si nos ha salido falso, es una contradicción. El primero, contingencia. Segundo, tautología. Tercero, contradicción. Sería la alternativa D. A ver, lo dejo ahí un momentito. ¿Alguna consulta hasta ahí? Siempre vamos a encontrar en los ejercicios de clase 10 ejercicios para resolver y siempre va a haber también 10 ejercicios propuestos.
¿Sí? A ver. Chicos, ¿no hay ninguna consulta entonces? Todo claro, profe. Ya, muy bien. Vamos a pasar entonces al problema 6. El profesor de química nos dice, debido a que el examen estuvo difícil, bonificará con 2 puntos a cada alumno que encuentre las proposiciones equivalentes entre sí. Ujú. Entonces, ahí hay 4 proposiciones. Por ejemplo, la primera dice, si la sustancia es adecuada, entonces su pH es menor a 7. Bueno, no sé qué cosa se refiere con el pH, por ejemplo, de repente ustedes lo saben, pero vamos a simbolizar, esa es una condicional, P entonces Q. P sería la sustancia es adecuada, por ejemplo, y Q sería su pH, el pH de la sustancia es menor a 7. Ahí está. Las P, la sustancia es adecuada, acá está, y Q, el pH es menor a 7. Entonces la primera es P entonces Q. De repente podemos utilizar la ley lógica y decir no P o Q. Ahí está. La segunda dice, si el pH es mayor o igual a 7, entonces no es adecuado. pH, a ver, si Q es el pH menor a 7, miren, vamos a poner acá, a ver un momentito acá, ya. La primera me dice, Q dice su pH menor a 7. Entonces, la negación de Q sería su pH y la negación de menor, por si acaso, es mayor o igual. Ojo, la negación de menor es mayor o igual. Entonces, cuando la segunda dice, si el pH es mayor o igual a 7, esa es negación de Q. Entonces no es adecuada. Entonces no P. Ahí está. Y si aplicamos ley de la condicional, sería, el primero se niega, sería Q, y el segundo se copia igualito. Q o no P. Ahí está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos valores son iguales. O sea, por lo menos yo ya tengo 2 proporciones equivalentes. Profe, pero está en otro orden, pero justamente lo es conmutativo. ¿Sí? El siguiente me dice, si una distancia es adecuada, ese es P, entonces su pH es mayor o igual a 7, entonces no Q. Ahí está. Si yo acá aplico ley de la condicional, niego el primero, no P o no Q. Ese es distinto, por ejemplo. Ese es distinto. Y el último dice, si el pH es menor a 7, ese es Q, entonces es adecuada, entonces P. Ahí está. Q entonces P. Si aplicamos ley condicional, le daría no Q o P. Ahí estaría. Entonces, este también es diferente a no P o Q. Los dos primeros son equivalentes, los demás no. Sería la alternativa A. A ver, ¿cómo van hasta ahí? ¿No hay consulta? Pasamos al 7 entonces, ¿ah? Así vamos a acabar rápido, creo que ya. En el chat de repente, ¿no?
Chicos, ¿hasta aquí se está entendiendo o muy rápido? De repente de explicación, de repente no se escucha bien. Todo claro, profe. Ya, No, muy claro que bien. sí, pero un poco Qué más bueno. lento tal vez. Le voy a bajar una rayita a la velocidad entonces. ¿Ya? Eso tienen que decirme, como que eso me va a molestar, ¿ah? Profe, bájele un poquito, profe, la velocidad. A ver, bueno, vamos a acá. Este es de los problemas clásicos, ¿no? Si el equipo gana, no, dice si el equipo gana el partido o empata, entonces el equipo no gana el partido ni empata. A su profe, qué enredado. Bueno, primero hay que reconocer las proposiciones simples. Una sería el equipo gana, otra sería el equipo empata. Hay dos nomás, me parece. Podemos ir colocando P, el equipo gana, Q, el equipo empata. Ahí están dos. ¿Cuál es ahí? A ver, yo les pregunto, ¿cuál es ahí el conectivo de mayor jerarquía? Pero entonces, El entonces, ¿no? Ahí está el entonces. Lo que está antes dice, si el equipo gana o empata, ese sería P o Q. Gana o empata. Y luego dice, el equipo no gana ni empata. No gana sería no P. El ni, miren, ese ni es un i seguido de una negación. En vez de decir y no, se dice ni Q. Ahí está. Hasta ahí, por ejemplo, ya lo hemos simbolizado. Y la simbolización está ahí. Ya está la simbolización. Entonces, en el problema nos dice a cuál es equivalente. Y para determinar, obviamente hay que simplificar la expresión. Entonces, para simplificar, eh, bueno, ¿cuál es el de más jerarquía? El O, o sea, definitivamente vamos a empezar, pero con la condicional. Vamos a empezar con la ley condicional. ¿Cómo se hace? Nuevamente, lo escribo acá al costado. Si tú tienes A, entonces B, el primero se niega, se pone un O, y el segundo se copia igualito. El primero se niega y el segundo se copia igualito. Entonces, ¿qué es el primero? El primer paréntesis, lo negamos. Ahí está la ley condicional. Lo negamos el primero. Sería negación del paréntesis o y el segundo se copia igualito. Ya lo negamos, ¿sí? Vamos a aplicar Morgan en el primero, ¿no? Acá. Aplicamos Morgan. ¿Por qué Morgan? Porque Morgan nos dice que niegas cada uno, pero luego lo cambias por un i. Entonces sería así. Ahí está. Y una vez que yo hice esto, me doy cuenta que los dos son igualitos. Este paréntesis es igual a este. Repetido, profe, yala, claro. Es como que yo tuviera P y P. Si yo tengo dos igualitos, me queda P. Lo mismo así con O. P o P, me da P, uno solo. Yo tengo dos paréntesis iguales, entonces me da uno solo. Lo copio así. Ahí está. Me quedo solo con uno, pues son iguales. Me quedo solo con uno. Y ahora sí, como ya no hay más nada para simplificar, lo volvemos a traducir. No P. P es el equipo gana. Entonces no P sería el equipo no gana y no empata. ¿Sí? El equipo no gana y no empata. Esa sería la alternativa E. A ver, lo dejo un momento ahí, ¿ya? Por eso una pregunta. Dime, dime. Es necesario acordarse, ¿no? O aprenderse todas estas leyes lógicas. Ojo, a ver, te comento, mira. Si tú lo ves como algo nuevo, obviamente es mucho, ¿no? Su profe, ¿cómo me lo va a aprender? No tengo tiempo para practicar tanto.
Lo que tienen que hacer, porque sí lo necesitan, o sea, si yo en este problema, yo no supiera condicional o no supiera Morgan, por ejemplo, no podría resolver el problema. O sea, de repente lo simbolizo bien, pero no lo puedo resolver. Entonces, si tú lo ves como algo nuevo, obviamente es mucho, no lo vas a lograr aprender. Pero si en vez de tratar de memorizar, ustedes tratan de relacionar, entonces ahí sí se lo van a aprender. Por ejemplo, cuando yo le decía negación de la negación de P es equivalente a P, es lo mismo cuando decimos menos 3 es igual a 3, menos por menos más. O cuando yo le decía, por ejemplo, A más B es lo mismo que E más A. Es lo mismo a P y Q, Q y P. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, sí se los tienen que saber, pero yo lo que recomendaría es que lo relacionen con las leyes de los números, ¿sí? Con las propiedades de los números reales. Esa va a ser la única manera que se lo aprendan. La asociativa, distributiva. La única que no se relaciona directamente es absorción. Eso lo relaciona con conjuntos. ¿Sí? O sea, mi vecino ha activado su alarma. ¿Se escucha ahí? ¿Ustedes han escuchado o solo... o no se escuchaba la alarma que está suena y suena, suena y suena? No, no se escucha mucho. Ah, qué bueno. O sea, significa que funciona este auricular como aislante de sonido. Yo me pareció a toda potencia esa alarma. Bueno, ya pasó. A ver, no sé si aquí hay otra consulta, si no, avanzamos. Profe, Dime. en la separata también hay otras leyes. Esas también tenemos que estudiar. Es que esas, por ejemplo, salen de las anteriores. Por ejemplo, te explico. ¿A qué me refiero? A ver, acá voy a hacer un pequeño... Yo le dije esta, por ejemplo. P entonces Q. Le dije esta. Este es no P o Q. Y también le dije esta. Le dije negación de P o Q. Morgan es no P y no Q. Yo les di estas dos. Y a partir de estas dos encontramos una tercera, con estas dos. ¿Cuál fue esa tercera que hemos hallado? Que cuando nosotros negábamos el entonces, por Morgan me quedaba P y no Q. Y esto también está en su separata. Se llama ley de la negación de la condicional. Pero sale de las otras dos. O sea, hay varias que salen de las anteriores propiedades, salen nuevas. Entonces, no hay necesidad. Yo recomiendo los que les he puesto, con eso sale todos los problemas. Pues lo demás se puede deducir desarrollando el problema. Creo que ahora sí, ¿no? Avanzamos. Sí, profe. Ujú. Hay tres enunciados, dice. En la clase de filosofía, 3 alumnos escribieron en la pizarra las proposiciones. Cada uno escribió, pero las tres, Sofía, Mario y Ana, los tres, ¿no? Vamos a marcarlos. Sofía, Mario y Ana. Los tres utilizan la misma proposición simples. Por ejemplo, la primera es el hombre actúa con justicia, ese que sea P. Y la segunda es el hombre es virtuoso, ese sería Q. Ahora, yo les pregunto, ¿qué clase de conectivo era el por qué? Este por qué. Condicional. Es condicional, pero es un condicional inversa. O sea, podría escribir así. No lo solemos escribir así, ¿no? O sea, eso que dice es virtuoso es el antecedente. Y el hombre actúa con justicia, ese sería el consecuente. Entonces sería, es virtuoso es Q. Q entonces P. Y luego me dice el pero. Ese pero es un I. Por eso estamos colocando acá. Ahí está el pero. No es virtuoso, no Q. O sea, hasta ahí ya lo simbolizamos. Y en el problema dice, ¿quiénes escribieron una tautología? Entonces, ahí nuevamente puedes usar tabla de verdad,
o puedes usar leyes lógicas. Tenemos condicional. Nuevamente, si yo tengo A, entonces B, así hasta que no lo aprendamos, negación de A o B. Entonces, en esta condicional sería no Q o P. Ahí está, no Q o P. Ahora, ¿qué es lo que se puede aplicar? Absorción. Porque se repite no Q igualito, mira, no Q, no Q. ¿Cuánto me da por absorción? No Q. Así es. Ahí estaría. Ya tengo el primero. Entonces, no Q es tautología, no. ¿Por qué yo sé que no es tautología? Porque no Q es falso, verdadero, falso, verdadero. No es tautología, esta es contingencia. ¿Qué les parece si les dejo un minuto para que hagan los otros dos y comparamos? ¿Sí? O sea, Sí, profe. son las mismas proposiciones simples. Son las mismas. Con las mismas quiero que simbolicen y que determinen si es tautología, contradicción, contingencia. Pueden usar tabla de verdad o pueden usar leyes lógicas. A ver, un minutito le doy. Listo. Un minuto exactito, ¿ya? Me parece que es tiempo suficiente, ¿ya? Ahora sí, vamos a comparar resultados, ¿sí? Por ejemplo, dice, ahora estamos donde dice Mario. Vamos a colocar acá. Ujú. Mario. El hombre es virtuoso o no actúa con justicia. Podemos ir anotando ahí, ¿sí? El hombre es virtuoso o no actúa con justicia, coma, ahí está la coma. Entonces, no es virtuoso, no Q. Punto. Como hay un punto, cierro todo. Miren, hay un punto, cierro todo. Y luego del punto dice, sin embargo es un I, sin embargo, es virtuoso. O sea, salió Q. ¿Sí? A ver, no sé si todos están de acuerdo. ¿Están de acuerdo entonces? Ya. ¿Qué voy a aplicar acá? Voy a aplicar leyes de condicional, por ejemplo. Yo tengo, acá está la condicional. El primero se niega o el segundo se copia igualito. El primero es el paréntesis. Niego el paréntesis o y el segundo lo copio igualito. Ojo que también podía haber aplicado ley de la condicional. Perdón, podíamos haber aplicado tabla. Podíamos haber aplicado tabla. Yo estoy aplicando acá ley de la condicional. Voy a aplicar ahora Morgan en el primer paréntesis, acá. Morgan nos decía, niegas el primero, niegas el segundo y en vez de O, un I. Acá está el I. Negación de Q y P. Ahora, todo lo que está dentro del corchete, ¿qué nos da? Por absorción, ¿qué nos da? No Q. No Q.
Muy bien. Y si yo tengo no Q y Q son diferentes en una operación, en una conjunción, ¿eso qué nos daría si son diferentes? ¿Falso? Falso, así es. Entonces, esa es una contradicción. ¿De acuerdo? Nos ha salido falso. Este es el símbolo de contradicción. ¿Sí? El primero nos salió contingencia, el segundo nos ha salido una contradicción. Muy bien. El tercero, ahora, el de Ana. A ver, el de Ana nos dice así. Si el hombre es virtuoso, entonces actúa con justicia. Si el hombre es virtuoso, voy a ir anotando. Vamos a ir anotando, ¿ya? Entonces, cuando dice, si el hombre es virtuoso, actúa con justicia, entonces esa es una condicional. Q entonces P. Si el hombre es virtuoso, entonces actúa con justicia. Q entonces P. Pero luego hay una coma. Ahí, observan ustedes ahí la coma. Entonces, cierro paréntesis. Y luego dice, pero, el pero es un I de oposición, un I, no actúa con justicia, o sea, no P. Miren, el pero es un I, no actúa con justicia. Y luego hay un punto y coma. El punto y coma tiene más jerarquía que la coma. Entonces, todo lo anterior lo encierro así en corchete. Y luego dice sí y solo sí, ajá, eso sí sabemos, doble flecha, no es virtuoso ni actúa con justicia. No es virtuoso, ni actúa con justicia. Entonces, cuando me dice no es virtuoso sería no Q, ni el ni es un I seguido de una negación, ni actúa con justicia. Ahí ya tenemos la simbolización. ¿Sí? Ahí está la simbolización. Podemos hacer tabla, podemos hacer leyes lógicas. Espero que les haya salido igual. Si les salió diferente, me preguntan. O si no entienden porque les ha salido diferente y no entienden por qué les ha salido diferente, a mí me pueden preguntar. No hay una... Hay varias maneras de desarrollar esto. Por ejemplo, en el corchete de la izquierda, primero aplico ley la condicional, no Q o P. Ahí está. Ley la condicional. Y luego vamos a aplicar absorción. ¿Por qué absorción? Pues está repitiendo P en operaciones contrarias. Cuando se repetían operaciones contrarias, nos daba el de afuera. ¿Quién es el de afuera? No P, ¿no? Nos daba la operación de afuera, el I, y nos daba la otra proposición. Ahí está. Así nos ha quedado. Y entonces, en lo que nos ha quedado, observamos que esos dos resultados son iguales, son igualitos. Y si en una bicondicional son iguales, eso es verdadero. Y si esto es verdadero, significa que es una tautología. O sea, tú puedes verificar, ahí está la tautología, tú puedes verificar haciendo su tabla y te va a salir verdadero, 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 verdadero. Eso es lo que te va a salir. A ver, lo dejo un momento ahí para que procese la información. ¿Quién no quiere escribir una tautología? Solamente Ana, la última alternativa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No hay consultas ahí? Ya, entonces continuamos, ¿ya? No es cierto que si no sales a correr, entonces sudará. Mire, ahí nuevamente, primero identifico las proporciones simples. Sales a correr, sudas,
creo que son las únicas, ¿sí? A ver, colocamos ahí, P, sales a correr, y Q, sudas. Ahí está. Entonces, lo primero, por favor, ¿qué le parece si hacemos lo mismo que el anterior? Ojo, esto es práctica, como dice el profe, me tengo que aprender todo, pero ahorita inclusive no estamos usando ley lógica, lo que yo quiero es que simbolicen. Lo que quiero es que simbolicen. ¿De acuerdo? Entonces, identifican el conectivo de mayor jerarquía. Ese se los doy de dato. El que tiene el punto. ¿Quién tiene el punto? Acá el también. ¿Qué significa también? ¿Qué conectivo es? ¿Un I, un O? ¿Cuál es? Y El I. La I. Así es. Entonces, por favor, simbolicen. A ver, le doy un minuto. Menos de un minuto. 40 segundos para que simbolicen. Empiecen, por favor. Luego comparamos. Si tienen dudas, también me pueden preguntar, ¿ah? Tiempo, ¿no? Creo que es un buen tiempo para que vayan a ver eh, simbolizado. Eso es lo primero. Lo primero ahí, por ejemplo, es simbolizar. Vamos a ver, entonces. Ya sabíamos que el conectivo mayor jerarquía era el también, el I. También es un I. Ahí está. Empiezo colocando, es más, voy a colocar de otra manera, ¿ya? Acá está. Ya, el I. Luego dice, P es sales a correr y Q es sudas. Lo que está después del también dice, o bien has sudado o bien no saliste a correr. ¿Eso qué viene a hacer? ¿Qué conectivo hay ahí? Disyunción fuerte. disyunción fuerte. Así es. Entonces, el lado derecho, ¿no? Puedo ponerlo así. El lado derecho, ahí sería simplemente Q, disyunción fuerte, no P. Porque no dice, o bien has sudado, ese es Q, o bien no has salido a correr, no P. Ya está. Y en el lado izquierdo dice, no es cierto. A ver, una pregunta, una pregunta. ¿Cuál es el conectivo de mayor jerarquía en el lado izquierdo? O sea, a la izquierda de también. Entonces, El entonces dice su compañero. ¿Todos están de acuerdo? Sí, pero sí. ¿Cuál tiene más jerarquía, la coma o el punto y coma? Punto y punto y coma. coma. Claro, y acá está el punto y coma. No sé si no lo ven acá. Ahí está el punto y coma. ¿Con quién está? Con el además. Entonces, el además es el que tiene más jerarquía. ¿Qué cosa es además? Y Conjunción. Así es un i, es una conjunción. Yo puedo poner así. Ah, perdón, puse flecha. Le digo y le pongo flecha. Es un i. Ahí está. Y puedo abrir dos paréntesis, pues, ¿no? Hago así. ¿Sí? Entonces, cuando dice, no es cierto que, como ahí nosotros tenemos que hay una coma, no sé si observan ahí, voy a subrayarla, ¿ya? Como hay una coma, entonces abarca todo lo demás. No es cierto que. Entonces, yo pongo afuera del paréntesis, pongo una negación. Si no sales a correr, entonces sudarás. Ese sería no P, entonces Q.
Como afuera hay un no es cierto que con coma, abarcaba todo lo demás. Ahora, después decía, el I es el además, y luego del además dice, si no sudas, entonces no saliste a correr. Si no sudas sería no Q, entonces no saliste a correr, no P. Ahí está. No Q, entonces no P. ¿Sí? A ver. ¿Está claro? ¿A todos les salió igual? Sí, profesor, hasta ahí todo bien. ¿Sí? Hasta ahí. Sí, profe. Muy bien. Ahí está la simbolización que hemos dado. ¿De acuerdo? Ahora sí, decía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es equivalente a la anterior? Entonces, para poder determinar cuál de ellos es equivalente, pues obviamente tendríamos que simbolizar, ¿sí? O podemos usar tabla. Tal vez no es simbolizar directo, puedes usar tabla o puedes usar ambos. Por ejemplo, ahí, varias acotaciones acá. Por ejemplo, a ver, un momentito acá. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, tienes una bicondicional, ya sabes la tabla, pero le cambias con no Q? Mira, en vez de hacerlo con Q, lo cambias con no Q. Vamos a ver qué nos da. P venía a ser verdadero, verdadero, falso, falso, y no Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, en la bicondicional, la primera, ¿qué nos haría la primera? ¿Verdadero con Falso. falso qué nos haría? Falso, Falso, pues, ¿no? falso. Cuando son diferentes es falso. La segunda es verdadero, la tercera es verdadera y la cuarta es falsa. O sea, cuando es lo contrario a la bicondicional. La bicondicional era verdadero, falso, falso, verdadero. Acá nos salió falso, falso, perdón, falso, verdadero, verdadero, falso. Es lo contrario. O sea, cuando tú niegas uno de ellos, en realidad es como que estuvieras negando toda la bicondicional. Si tú niegas el P o niegas el Q, es como que estuvieras negando toda la bicondicional. ¿De acuerdo? Y la negación de la bicondicional es la disyunción fuerte. Entonces, cuando tú niegas uno en la bicondicional, te da la disyunción fuerte. Y lo mismo, cuando tú niegas uno en la disyunción fuerte, te da la bicondicional. Por ejemplo, el lado derecho, este lado de acá, ¿sí? Si me dice Q, disyunción fuerte, no P, eso es lo mismo a que me dijeran Q, bicondicional P. Por ejemplo, es lo mismo. Cuando tú niegas uno, en la disyunción fuerte te da la bicondicional. Y si tú niegas uno en la bicondicional, te da la disyunción fuerte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí bicondicional. Ahora sí, vamos a trabajar lo demás. Primero empiezo con el paréntesis. De repente voy a usar otro color, ¿ya? Para que sobresalga. A ver, ahí está el corchete y acá también está el otro. Y tenemos en el primero, todavía no he aplicado la negación. Vamos a aplicar condicional. En el primero, condicional sería negar el primero es no P, niego, me haría P, o el segundo lo copio igualito. Ese es condicional. Y el segundo paréntesis también vamos a aplicar condicional. El primero niego, me haría Q, o el segundo lo copio igualito. ¿Sí? Ahora, en el primero voy a aplicar Morgan. A ver, aplicando Morgan. Nos haría negación del primero es no P, o el segundo, no, en vez de O, I. Morgan me dice, niegas cada uno, pero cámbiaselo por el I. Y no Q, así sería. No P y no Q. Y en el segundo, ¿qué es lo que, bueno, puedo copiarlo igualito, no hago nada. Q o no P. Y el tercero, bueno, Q
Bicondicional P es lo mismo que P bicondicional Q. O sea, la bicondicional es conmutativa. Eso sí, lo puedes cambiar de lugar. Lo que nos falta es el primer paréntesis. Y en el primer paréntesis, por ejemplo, de repente yo tengo acá la misma operación. Mira, yo tengo el I y acá también tengo el I. Tengo la misma operación. Cuando tengo la misma operación, puedo aplicar propiedad asociativa. Este es el primero. Todo este es el primero. El primero, el segundo, y todo esto es el tercero. Miren la propiedad asociativa. ¿Por qué asociativa? Porque es la misma operación I. Entonces, en vez de asociar... un instante, por favor, espérenme un instante. Ya, ya, ahora sí. Entonces, le decía, cuando tienes la misma operación, pues puedes cambiar de lugar, ¿no? Por ejemplo, acá sería, dejas libre al segundo, mira, dejo libre al segundo, y lo que voy a hacer es asociar el primero con el tercero, porque eso nos conviene. El primero, ¿quién es? No P. Y el tercero era todo el paréntesis, Q o no P. ¿Por qué nos conviene? Porque en este lado, esto nos va a dar no P por absorción. O sea, al final nos ha quedado solamente no Q y no P. Así nos ha quedado en este lado. ¿Sí? El otro lado se mantenía igualito, ¿ah? El otro lado se mantiene igual. P bicondicional Q. Este parece un poquito largo, ¿no? Lo que pasa es que se puede aplicar ley para la bicondicional, pero no es, digamos, no es muy conocida, ¿no? O se extiende mucho. En vez de simplificar, se extiende y puede ser que ahí uno se pierda. Lo terminamos así. Lo terminamos así. El primero, voy a agrupar la negación. Si yo agrupo la negación, me va a quedar así, me va a quedar P o Q, ¿no? Yo le puedo aplicar Morgan, no P y no Q, o puedo sacar la negación. Y en el segundo, yo tenía P bicondicional Q. Entonces, lo que voy a hacer ahora, la manera más práctica para simplificar, es su tablita. Es su tablita. El O, por ejemplo, era verdadero, 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 falso. Y la negación sería falso, 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 verdadero. Esa es la negación. En la bicondicional era verdadero, falso, falso, verdadero. Y ahora vamos a trabajar ambos resultados con el I. ¿Qué no decía el I? El I no decía, basta que uno sea falso para que todo sea falso. Entonces, el primero es falso, porque hay un falso. El segundo, falso. Tercero, falso. Y el cuarto es el único que nos ha dado verdadero. Y este resultado, esta matriz principal, es la misma que la del primer paréntesis. Mira, son iguales. La matriz principal de todo es la misma que el primer paréntesis. Por lo tanto, si yo simplifico, me quedo solo, en vez de escribir esa parte, me quedo solo con el primer paréntesis. Así me quedaría. Ya está. Se simplifica. Son iguales. Toda la expresión
es igual al primer paréntesis, porque tienen la misma matriz principal. Y esto, por Morgan, nuevamente sería no P y no Q. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es no P? ¿No? P venía a ser sale a correr, sería no sales a correr y no has sudado. Alternativa E. A ver, lo dejamos ahí. No sales a correr y no has sudado. Alternativa E. A ver, no sé si todavía hay alguna consulta. He tratado de hacer esto así bien detallado, ¿ah? Nos va a dar una preguntita nomás, ¿ah? A ver, analícenlo, por favor, si es que hay alguna consulta. Ya, vamos a pasar entonces al último. A ver el chat por si acaso. Ya, no había, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó acá? No sé. Ah, ya, ahora sí. Ya, en el último dice, todo un texto y dice, pero es muy sencillo, ¿ah? El último es muy sencillo. De cierto equipo de fútbol se sabe que si el equipo pierde al menos dos, despiden a su entrenador. Entonces podemos poner así, despiden al DT. ¿En qué caso despiden al DT? Si el equipo dice pierde al menos, o sea, si la cantidad que pierde es mayor o igual a 2. Si la cantidad de partidos que pierde es mayor o igual a 2, lo despiden al DT. ¿De acuerdo? Ahora también el equipo es relegado. El equipo es relegado, dice, si no gana al menos 3. O sea, si lo que gana es menor a 3, es relegado. Dice, si no gana al menos de 3, es relegado. Si gana 3, no es relegado. Si gana 4, no es relegado. Pero si gana menos de 3, entonces es relegado. Y en el partido no dice que, perdón, en el dato dice, pero el equipo no fue relegado y el técnico no fue despedido. Entonces, acá ponemos, bueno, no relegado. ¿Qué significaría no relegado? Relegado era si los partidos ganados eran menor a 3. No relegado si el partido ganado sería mayor o igual a 3. O sea, si gana más, mínimo 3 partidos. Ahora, el técnico no es despedido. ¿Sí? No despiden. A ver, ¿en qué caso despiden DT? Cuando el número de partidos perdidos era mayor o igual a 2. Como no los despidieron, el número de partidos es menor a 2. Y se acabó. Esto es lo que en realidad ha sucedido. El número de partidos perdidos es menor a 2 y el número de partidos ganados es mayor o igual a 3. Por eso el equipo no ha sido relegado. Entonces, nos dice cuál de las afirmaciones correctas es verdadera, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, en el D dice el equipo perdió menos de 2, ¿ya? Y ganó al menos 3, o sea, mínimo 3. Por eso, esa es la alternativa correcta, ¿de acuerdo? La alternativa D. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento, ¿sí?
No Nos faltaría. necesitamos Dime, dime. aplicar muchas leyes en este problema, ¿no? Por eso. Sí, pero es mejor así directo nomás, para no complicarse. Así podría venir en admisión. Sí, claro. Sin leyes, ¿no? Solamente acá es utilizando un poco de razonamiento en realidad, ¿no? Pero se puede usar ley también, pero más fácil así directo. Muy bien. Bueno, ¿no hay alguna consulta en el chat por si acaso? Ya, no hay consulta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, acá se utilizan leyes lógicas, por si acaso lo dejo si es que quieren verlo de otra manera. Me parece más sencillo sin leyes lógicas. Allá, un instante, por favor. Entonces, las claves, ahí está, ¿sí? Tómenle captura también a las claves. Yo les recomendaría que lo de las claves lo anoten aparte, porque a veces cuando uno en la misma pregunta, digamos, tienes tu separata a la mano, lo marcas ahí mismo, cuando quieres estudiar, cuando quieres resolver, si ves la respuesta, te induce a esa respuesta, que es distinto a que tú no sepas cuál es la respuesta. Entonces, lo ideal sería que lo tengan anotado aparte, ¿no? Y que después cuando ya lo desarrollan, comparen su respuesta. ¿Qué pasaría si no les sale o les sale una respuesta diferente o no les sale respuesta o llega un momento en el cual no se traban, por ejemplo, y no saben qué más hacer? Pueden traer su dificultad, ¿no? Traer entre comillas, ¿no? O sea, en la clase virtual. La siguiente clase, claro, me pregunta, profesor, a mí en el problema 3 de propuestos me salió la A, pero usted nos ha dado la alternativa B. Entonces se revisa, ¿no? Y se explica, pues, qué es lo que puede haber estado fallando, ¿de acuerdo? En algo de repente te has equivocado, no te has dado cuenta y le damos solución para que no te quedes con la duda. O sea, es importantísimo no quedarse con la duda porque eso viene en el examen. O sea, en el examen viene problemas de aritmética y qué problema, por ejemplo, de lógica, de todas maneras va a estar presente en el examen. ¿De acuerdo? Y a veces también se utiliza esto mismo de lógica en algunos temas de razonamiento matemático, por ejemplo, ¿no? O sea, de lógico matemático. Entonces, tiene que estar claro. Ahora que ustedes están empezando, yo recomendaría siempre hacer un horario de estudio. Es importantísimo que si ustedes tienen 3 clases al día, esas 3 clases tienen que estudiarlo. De repente al día siguiente, en la mañana. Si estudias en la tarde, puedes estudiarlo en la mañana, pero lo haces. ¿De acuerdo? Tiene que estar claro, no puede haber dudas ahí al respecto. Si tú cada clase lo estudias 1 horita, te haces así, disciplinadamente, cada clase 1 horita, por ejemplo, has tenido aritmética, mañana en la mañana 1 hora de aritmética. Si hoy día también has tenido lenguaje, mañana en la mañana 1 hora de lenguaje, y así, resolviendo los ejercicios. Vas a ver que te va a ir bien, pero el problema es cuando uno cierra el cuaderno y no lo toca hasta la siguiente semana. Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si hay alguna duda más. Si no, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Chao, chicos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao. Ujú. Chao, Buen profesor. inicio de ciclo, ¿ah? Chao, nos vemos.